Buenas tardes a todo el mundo. Lo primero de todo es daros la bienvenida, evidentemente, y por una parte pediros disculpas porque uno de los ponentes, como comprobáis, era Eddie Sánchez, que era el secretario de formación del partido. Lo que pasa que ha tenido un percance de su hija, entonces no ha podido venir, por eso viene Alberto en representación del partido del Comité Federal. Luego, por otra parte, también pediros unas pequeñas disculpas también por la composición de la mesa, que ya veis que somos 4 hombres y una sola mujer, y hemos intentado sacar más mujeres para la ponencia, lo que pasa que por disponibilidades y demás no hemos podido. Pero bueno, agradecer sobre todo a vosotros y a vosotras las que estáis aquí haber venido, a las organizaciones que están en la mesa, a la plataforma por la defensa de los servicios públicos de Bajo Aragón Histórico, al nuevo secretario de Comisiones Obreras de Bajo Aragón, a Ganar Alcañiz con María Pilar y Alberto, que ya lo había nombrado. Y daros la bienvenida. Sobre todo para nosotros es importante porque es el primer acto de la agrupación, de la reconstituida agrupación del Bajo Aragón Histórico, que evidentemente no está formada solo por el Bajo Aragón, también por Andorra, por la zona de Caspe, de la Puebla y demás. Y daros la bienvenida porque también es importante para nosotros porque presentamos este número de la revista Nuestra Bandera, 80 años ya de la revista, que ya son bastantes. Y es importante para nosotros porque las comunistas siempre hemos considerado que el debate teórico es fundamental para poder llevar a cabo una praxis revolucionaria. Y desde luego sin un debate teórico previo y colectivo nunca se puede dar, y viceversa. Y entonces, dentro de este plano de la lucha de clases, de la lucha ideológica que le representa esta revista, es por lo que la estamos presentando aquí en Alcañiz. Os voy a explicar, la estructura va a ser muy sencilla. Va a empezar Alberto presentando el número de la revista, que se titula Reforma o Ruptura, la izquierda ante la actual fase política, que creo que el tema está bastante claro. Pues, ¿qué hacemos ahora? Después del reflujo de la movilización social y el reflujo del ciclo electoral que hemos tenido, ¿en qué fase estamos ahora? Si estamos en una fase de acumulación de fuerzas, estamos disponibles para avanzar, estamos para resistir, o ¿en qué fase nos encontramos? Entonces, pues empezar, Alberto, para presentar la revista, que luego hablaremos sobre el análisis que consideramos en esta situación y lo que deberíamos hacer. Bien, pues gracias por la invitación, aunque ha sido una invitación accidental. Evidentemente no soy Eddie Sánchez, ni para lo bueno ni para lo malo, pero aquí estamos sobre todo para intentar, aquí estamos para intentar suplir la ausencia de Eddie. Como ha dicho Nacho, estamos presentando Nuestra Bandera, el nuevo número de Nuestra Bandera, el 235, a lo largo de todo el Estado. Una revista teórico-ideológica, una revista que tiene 80 años, como recordaba también Nacho, 80 años, que no es poco. De hecho, es la revista más antigua de España de debate teórico-ideológico. Una revista vinculada al Partido Comunista de España, creada y vinculada a los debates que ha tenido el Partido Comunista de España durante los últimos 80 años. La estamos presentando a lo largo de todo el Estado, desde que hemos comenzado a relanzar también la revista Nuestra Bandera, que tuvo 4 años de parón, del año 2012 al año 2016. Salvo esos 4 años de parón y evidentemente algunos años de la clandestinidad, la revista se ha publicado de manera periódica cada X tiempo. Unas veces ha sido semanal, ahora mismo es trimestral la revista, y una revista que, como ya tenía 80 años, y si echamos la vista atrás, el primer número de Nuestra Bandera salió allá por julio del año 1937. Y ahí viene la pregunta que da a entender cuál es el papel de esta revista, y es: ¿qué hacía el Partido Comunista de España en plena Guerra Civil Española, julio de 1937, invirtiendo recursos humanos y materiales en una revista teórico-ideológica, cuando parece que la tarea más evidente de un partido comunista, de una fuerza antifascista en julio de 1937, la está pegando tiros en el frente? ¿Por qué invirtió el PC recursos humanos y materiales en el debate teórico e ideológico? Precisamente porque todas y cada una de las batallas que pierde la clase trabajadora y las capas populares de este país comienzan siendo unas derrotas ideológicas.
comienzan siendo derrotas en las cuales acabamos asumiendo principios y axiomas que las clases dominantes, que los poderes económicos han insertado en la sociedad, entendiéndolas como el sentido común. Por eso la importancia de la batalla ideológica y por eso la importancia, aunque fuese en julio del 37, aunque sea hoy en junio del 2017, el debate teórico y el debate ideológico. Ese es el papel de nuestra bandera. Una revista que precisamente porque está destinada al debate teórico y al debate ideológico tiene un formato de papel, un formato que, no vamos a engañarnos, es un formato arriesgado. En los momentos en los que vivimos de la política fugaz, donde todo se escribe con 140 caracteres y no da tiempo a digerirlo, una revista en papel, con periodicidad trimestral, el propio formato y la propia periodicidad, habla de la necesidad de leer pausadamente, dejarlo, volver a retomarlo, debatirlo, discutirlo en actos como este, en reuniones del partido o en reuniones de otras organizaciones y colectivos de la izquierda política. Porque la revista es una revista que no es la política del PC, lo primero que hay que decir, es la revista del PC, pero lo que hay en la revista de nuestra bandera no es ni los documentos congresuales ni los documentos políticos y organizativos del Partido Comunista, sino que es una revista que trata de abordar los debates que se producen en la sociedad actual. Y en ella, evidentemente, colaboran camaradas del partido. En este número, por ejemplo, hay varios artículos, uno de José Luis Centella, secretario general, o de Eva Soya, que es secretaria general del Partido Comunista en Galicia, pero también hay de otros compañeros y compañeras de la izquierda política, de la izquierda social, de la izquierda sindical. Por ejemplo, el otro día estuvimos presentándola en Valencia con Empar Pablo, una compañera de comisiones que está en el Confederal. Hay de todo el elenco de lo que es la izquierda política. Y tiene un objetivo el debate, y también lo apuntaba Nacho, y es la utilidad práctica. No hay debate ni teoría que tenga una utilidad si no tiene una praxis. Y la praxis es ciega si no parte de una teoría política, que decían los clásicos. Por lo tanto, los debates de nuestra bandera durante todos estos últimos 80 años han sido los debates del Partido Comunista de España, pero los debates, en definitiva, de la izquierda política de este país en la lucha social, en la lucha de clases que han venido en los últimos 80 años. Ahí estuvieron los debates durante la guerra, durante el franquismo, durante la globalización, y este número también trata de abordar los debates de la actualidad de hoy, de la España de mayo del 2017, de junio ya de 2017. El título lo dice todo: reforma o ruptura. La izquierda ante la actual fase política. Sin duda, el primer gran debate que lanza este número de nuestra bandera es el debate de reforma o ruptura. Un debate que no es nuevo, de hecho es sempiterno en la izquierda política, y en el que definitivamente y claramente los comunistas nos situamos en la ruptura política. En la ruptura, pues consideramos que es irreformable el sistema capitalista, que la lógica del sistema capitalista y la forma política que ha tomado en el Estado español del régimen del 78 está agotado, es incapaz de satisfacer las necesidades de la mayoría social trabajadora, y que solo desde la superación de este modelo económico y político en el Estado español se conseguirá colmar las necesidades de la mayoría social trabajadora. Nos definimos claramente en la ruptura, tal es así que los que hace 100 años en la izquierda política y el movimiento obrero se situaban en la ruptura política son los que dieron origen a la experiencia de la Revolución Rusa, y de ella surgimos los partidos comunistas. Por lo tanto, nuestro origen es precisamente el debate y las posiciones rupturistas dentro del movimiento obrero. Pero el número de nuestra bandera pone encima de la mesa otro debate que también es muy actual y que surge de la propia concepción de ruptura. Dado que no tenemos el debate de si somos reformistas o somos rupturistas y apostamos claramente por la ruptura, el debate más bien es cómo se marca una estrategia aquí y ahora para la España del 2017 rupturista. ¿Qué hacer?, que decía Nacho. Y en ese qué hacer hay una clave, que es la clave de la unidad, la necesidad de unidad de los sectores estratégicos, de los sectores que afectan la crisis económica, pero también de todas las opciones políticas de la izquierda. La unidad es un debate que es actual, pero que desde luego tampoco es nuevo. Es un debate también sempiterno en la izquierda política. De hecho, el primer número de nuestra bandera, ya por julio de 1937, hablaba precisamente de la unidad. Era un escenario
muy distinto al actual, pero donde versaba sobre la unidad de las fuerzas republicanas, de las fuerzas antifascistas frente al golpe de Estado del fascismo de julio del 36. Esos son los dos debates que sitúan nuestra bandera. Pero ya digo, lo sitúa como pie para el debate, como pie para lo que luego tendremos la exposición de argumentaciones, no como doctrina y no como dogma. Y para afrontar el debate de la reforma o ruptura en el momento actual y para afrontar el debate de la unidad, para todos ellos hace falta partir de una correcta caracterización del momento político. El otro día entrevistaban a un economista británico que había escrito un libro que decía, que lo titulaba la crisis de la década, y quizás sea el mejor pie para empezar la caracterización del momento político, y es que estamos inmersos en una crisis económica que el año que viene va a cumplir 10 años. El año que viene se cumplen 10 años de lo que internacionalmente se conoce como el inicio de la crisis económica, que es la quiebra de Lehman Brothers y todo lo que luego produjo a nivel de efecto mariposa en todas las economías mundiales. 10 años ya de una crisis económica. No es poco. En clave de ola temporal, podríamos decir que hay una juventud en este país, una generación que no ha conocido otra realidad más que la realidad de la crisis económica. Una crisis económica que ha agravado sus consecuencias por la salida regresiva que los poderes económicos han tratado de dar a esta crisis económica, basada fundamentalmente en dos ejes. Por un lado, la rebaja sustancial de las condiciones salariales y laborales de la clase trabajadora de este país, y ahí tenemos cómo ha habido un trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del capital de casi 30.000 millones de euros en estos 8 o 9 años de crisis económica, pero también una rebaja sustancial en las condiciones laborales, en la precariedad, en la temporalidad, que ha pauperizado las condiciones de la clase trabajadora de este país. Pero por otro lado, una segunda pata en esa estrategia, que ha sido la crisis de la deuda, de cómo han pasado la deuda privada a deuda pública, y eso ha generado toda una política de recortes en servicios básicos como la sanidad, como la educación, como las pensiones, como los servicios sociales, que han provocado indirectamente la pauperización aún mayor de las condiciones de vida de la mayoría social de este país. Esa estrategia ha provocado que llevemos 9, ya para 10 años de paro, de desahucios, de pobreza energética, de exilio económico, en definitiva, unas condiciones de vida que han puesto en cuestión el sistema político con el que nos veníamos conviviendo desde hace 40 años, el régimen del 78. Lo pone en cuestión por la longitud temporal. El año que viene se cumplen 40 años del régimen del 78, pero 10 años de crisis económica. Por lo tanto, la última cuarta parte del régimen del 78 ha sido de crisis económica, sin contar las crisis de los años 80 y de los años 90. Y pone en cuestión el artículo 1 de la Constitución, Carta Magna, aquello de que España es un Estado social y de derecho. Ya nadie se lo cree. Ya nadie se lo cree. Tú vayas a la calle y no los vas a convencer. Pero ante esa realidad lo que se ha tratado es de, por parte de los poderes económicos, y ya por el avance de la crisis económica, tratar ya de normalizar y de institucionalizar los efectos de la crisis económica, y por lo tanto dar un proceso constituyente regresivo que imponga aún más las condiciones de los poderes económicos en este país. Lo vimos desde la reforma del artículo 135 de la Constitución y toda la deriva legislativa que ha habido, y cómo toda esa deriva legislativa la ha intentado apuntalar y colmar con la transición del ciudadano Juan Carlos al ciudadano Felipe en la corona, pero también han tratado de normalizar los efectos de la crisis económica. La semana pasada se produjo un desahucio en Zaragoza, algo que no es novedoso. Se producen desahucios habitualmente en Zaragoza, aunque gobernemos Zaragoza en común, ¿vale? Pero lo novedoso es que este desahucio volvía a ser noticia en las televisiones, incluso a nivel estatal salió el desahucio que se produjo en el barrio de Las Delicias. ¿Qué era lo novedoso? Que en esta ocasión se habían equivocado de familia, y en vez de desahuciar al primero A, habían desahuciado al segundo A. Y claro, salió a nivel nacional. Claro, se había apartado ya todo el dramatismo de la noticia, toda la situación social de la familia, dónde quedaba después del desahucio, cómo había perdido el trabajo. Todo aquello desaparecía y aquello se conformaba en una suerte de casualidad, de mala fortuna, en la que, uy, mira, pues en vez de desahuciarme a mí, han desahuciado al de arriba. A un comentarista de una radio llegó a decir, hombre, que es normal que se equivoquen, que, hombre, a mí el otro día me entregaron un paquete del vecino de enfrente.
han normalizado lo que son un desahucio, lo que es el mayor drama provocado por esta crisis económica, con un paquete de mensajería de Amazon. La normalización de los efectos de la crisis económica y la institucionalización de los efectos de la crisis económica nos sitúan en que estamos no solo en una crisis con unas consecuencias dramáticas para la clase trabajadora y las clases populares de este país, sino que están pactando una segunda transición a la que sin duda solo se puede oponer una nueva correlación de fuerzas, una estrategia de ruptura política frente a ese nuevo pacto de segunda transición, donde desde luego fuerzas políticas como el Partido Comunista de España ya hemos dicho alto y claro que no cuenten con nosotros, que apostamos por una estrategia de ruptura que pasa inevitablemente por la acumulación de fuerzas, porque si ha podido ser que el pacto del régimen del 78 se haya violentado y violado por la parte de la que tenemos enfrente, es precisamente porque han cambiado las correlaciones de fuerzas que había hace 40 años. Y la fuerza que había social, sindical, política hace 40 años, durante estos 40 años, le han dado la vuelta. Y le han dado la vuelta porque uno de los errores, el mayor error que se cometió hace 40 años, no fue los términos del pacto, sino entender que a partir de entonces la única lucha posible y la única lucha real y factible y que iba a traer resultados era exclusiva la lucha institucional. Y eso ha llevado a que 40 años del monocultivo de la lucha institucional haya cambiado la correlación de fuerzas, que realmente la correlación de fuerzas se marca en la calle, se marca en el poder popular y se marca en la organización de las capas populares, en movimientos sociales, el movimiento sindical y el movimiento político. Y la estrategia de ruptura es una estrategia a largo plazo que pasa por la acumulación de fuerzas desde la movilización y el conflicto concreto. Y esa es la estrategia que hay que trabajar para generar una nueva correlación de fuerzas que dé paso a un proceso constituyente que traiga, para nosotros la ruptura desde luego tiene nombre y apellidos en este país y es la Tercera República. Pero en esa estrategia de ruptura es fundamental la unidad. La clave de esa estrategia de ruptura tiene que ser la unidad. La unidad de los sectores afectados por esta crisis económica, y eso es lo que nos ha enseñado el ciclo de movilización social que hemos vivido en este país. Cómo desde los distintos sectores afectados por la crisis económica hemos conseguido paralizar desahucios, hemos conseguido paralizar la privatización de la sanidad en Madrid y hemos conseguido movilizaciones como la de las marchas de la dignidad, pero que esa unidad de lo social también debe elevarse al plano político. Debe elevarse al plano político haciendo entender que los diferentes conflictos concretos que puede haber de desahucios, de paro, de exilio económico, tienen unas mismas consecuencias, tienen unos beneficiados y unos mismos perjudicados, tienen unas mismas causas y también tienen unas mismas soluciones. Elevar al plano político y también elevar al plano de la lucha institucional. Y esa es la unidad que también se ha trabajado durante estos años en los diferentes espacios de confluencia, y creo que aquí hay compañeras de ganar Alcañiz, en definitiva, la unidad de todos aquellos, no solo sectores afectados por la crisis económica, sino también de todas aquellas opciones políticas, vengan de donde vengan, sean nuevas o viejas, que se oponen a la salida regresiva de la crisis económica. Porque la unidad hay que sustentarla sobre las contradicciones fundamentales que tiene el modelo económico y social de este país. Y la contradicción fundamental sobre la que se sustenta ahora mismo el momento político en este país es si apostamos por una salida regresiva de la crisis económica, esa salida regresiva de la crisis que afectaba a las condiciones salariales y laborales y que afectaba a los recortes de servicios esenciales, o si apostamos por una salida progresiva de la crisis. Una salida donde nadie se quede detrás y los derechos de las personas y de la mayoría social prime a la hora de la acción política, por encima de cualquier cosa, incluso por encima del artículo 135. Primero la sanidad, la educación y las pensiones que pagar la deuda. Y sobre esa contradicción, que es la contradicción fundamental, hay que generar unidad. Unidad social y unidad política. Y la unidad política ha demostrado que si la hacemos sobre ese programa político de la contradicción fundamental que es la salida social de la crisis, si la hacemos respetando lo que somos, yo soy comunista y soy militante del Partido Comunista de España y no voy a dejar de serlo, y que tampoco me pide nadie dejar de serlo, pero estoy por la unidad. Igual que entiendo que los compañeros de Podemos, los compañeros de ECU, los compañeros de cualquier tipo de organización tienen que seguir siendo parte de su organización independientemente de la unidad. Si lo hacemos desde ese respeto, desde esa contradicción fundamental, lo que nos ha enseñado la experiencia, y si lo hacemos desde la base, es que se puede ganar a la derecha y que se puede formar gobiernos de izquierdas donde ya el Partido Socialista no sea la fuerza hegemónica de esos gobiernos de izquierdas. Y desde esos gobiernos de izquierdas se puede plantear otro tipo de política distinta a la que se estaba planteando hasta ahora, que era de la misma y de la mera gestión del propio sistema, y que nos llevaba en definitiva a la otra parte de ese primer debate que habíamos planteado, de la reforma y no el de la ruptura.
sino el trabajo institucional, la lucha institucional, entendiendo que no es el monocultivo de la lucha política, que no solo la acción política se debe centrar en lo institucional y que la lucha institucional desde la unidad tiene que generar ese nuevo ciclo de movilización social y ese nuevo ciclo de conflicto social que pueda empoderar y generar esa correlación de fuerzas más favorable a la que hemos generado durante estos 40 años. Y me callo porque creo que me estoy pasando de tiempo y lo dejo aquí, ¿vale? Muy bien. Pues nada, gracias. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer, hemos preparado como una especie de 3 bloques de preguntas para hacer a los compañeros y la compañera que está en la mesa y hacer una especie de correlato parecido al que ha hecho el camarada Cubero, del origen, de cómo vemos el origen de los problemas o de nuestras organizaciones, de cuál es el momento, creemos que es el momento actual y de hacia dónde tenemos que tirar. Pues, quiero empezar por la plataforma que está últimamente centrada en el tema del hospital, sobre todo con Alfredo, y preguntar, el bloque sería la plataforma qué origen tiene y qué necesidad tiene, o sea, cuáles son, si tiene algún tipo de antecedente y por qué tiene que surgir la plataforma, porque llega un momento en el que aquí no existía nada y de repente surge la plataforma en defensa de los servicios públicos. Esa pregunta, ¿no? Sí. Vale. Pues en concreto... ¿Y cómo os organizáis? Pregunta. Bueno. Perdón. 5 minutos, si no te puedes alargar. Sí, nada, pues a ver, en concreto, aunque es que surgió en el año, ahora no me acuerdo la fecha, 2011, 2012 o 2010, entre 2010 y 2011, no, 2011 concretamente. Era el pleno tema de los recortes, ¿no? Entonces, aquí ocurrió una cosa. El PSOE había prometido el PSOE es parte de la plataforma, Ese es un dato, aunque ahora no lo parezca. Y eso, hablo como plataforma y todo lo que digo lo puedo decir, ¿vale? Porque como plataforma lo decimos. Entonces, se había prometido el hospital, pero fue dando larga. Y entonces ocurrió que en medio de todo eso salió lo del 15M. Entonces el 15M estuvo recogiendo firmas para que se hiciera ya el hospital, ¿vale? Es que todo eso es importante, que seguir el paso. Entonces después llegó el PP y entonces el PP, que había dicho cuanto antes se haga, pues entonces dijo que lo iba a hacer cuanto antes pero privado. Bueno, ellos le llaman la colaboración público-privada y todas esas cosas, pero en realidad no es ni más ni menos que es el sistema de privatización que se ha ido generando sobre todo en España. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, lo que hizo los 7 hospitales que han aparecido últimamente en las noticias por el tema de la financiación irregular, algunas cosas y tal, pues eran eso, ¿vale? Que lo que hacen es darle la construcción a una empresa privada y entonces pues la construye ello y le dan unos servicios, ¿vale? Aunque el personal propio más estrictamente sanitario sigue siendo trabajadores en una primera etapa del Departamento de Sanidad, pero la gestión de tiene autonomía. Luego lo que acaba ocurriendo es que las empresas renegocian el contrato y sacan más pasta. Y bueno, algunas obras están, por ejemplo en Vigo, llevan no sé cuántos años ahí atascados con este modelo porque no son capaces de acabar las obras, ¿vale? Aunque aquí lo ponían de que era todo maravilloso y tal, ¿no? Y decían que mentíamos como bellacos a lo que posteriormente. Bueno, el caso es que en ese momento, pues claro, ¿qué hacíamos? ¿Vale? Que hacíamos distinta gente, me refiero que hacíamos, no sé, mucha gente. Entonces, había dos realidades que en ese momento yo creo que la peculiaridad que tuvo esta plataforma, que no es por darnos un jabón, pero que nos la vamos a dar, es que conseguimos unir a casi todas las sensibilidades, ¿vale? Había una realidad que por un lado estaban, en ese momento ahora nos parece muy lejana, pero en ese momento esa era la realidad. Por un lado estaban los movimientos surgidos alrededor del 15M, de hecho en las primeras huelgas y manifestaciones se visualizaban como bloque crítico, digamos, y por otro lado estaban digamos las plataformas tradicionales en las que solían estar los sindicatos mayoritarios y partidos, ¿vale?
Entonces había como una especie de, en ese momento había como una especie de lucha, no sé, no había un diálogo entre ambos espacios. Y entonces aquí se debatió eso, y algunos mayoritariamente conseguimos sacar adelante. Eso ya no era, o sea, se concretó así, pero no todo el mundo lo veía igual, porque había mucha gente que coincidía que estábamos en los dos ámbitos, ¿vale? Entonces conseguimos crear una plataforma única donde estaba, digamos, los grupos que se habían movilizado más con el 15M y organizaciones más, digamos, más de orientación anarquista, con sindicatos más de, sindicatos mayoritarios tradicionales y partidos existentes. Entonces, eso que en principio no fue fácil, pues finalmente se concretó y empezamos a hacer acciones, ¿no? Entonces empezamos a hacer acciones, que la verdad es que fueron acciones muy, muy potentes. Conseguimos 15 montones de cosas hemos hecho. Pues empezamos trayendo, por ejemplo, a Marciano Sánchez Baile, que es el portavoz estatal de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública. Algunos de vosotros lo conoceréis, por salir en la tele habitualmente, ha ido saliendo, pues ha venido varias veces aquí, ¿no? Y él, nosotros ya lo convocábamos así, pero él era una de sus luchas, lo de la unidad, ¿no? Y decía, separados, lucharemos y a todos juntos nos vencerán, ¿me entiendes? Quizás uno de los problemas que había habido en muchos sitios y por lo que nunca se había ganado en el tema de la unidad, que había esa lucha entre los sectores más izquierdistas y menos supuestamente más izquierdistas y los supuestamente más moderados, que había llevado a enfrentamientos y a no conseguir la unidad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí eso lo conseguimos y eso, pues, de hecho nos han considerado un modelo a nivel estatal. Eso acabaré con eso. El caso es que hemos estado haciendo muchísimas manifestaciones a la puerta del hospital durante años, manifestaciones aquí, una manifestación muy, muy potente, con el apoyo de, bueno, y hemos contado en todo ello con la colaboración muy importante de la Marea Blanca, de todas las Mareas Blancas, y fundamentalmente la de Zaragoza, ¿vale? Que ha sido determinante en el apoyo. Y hemos hecho acciones que hemos ido teniendo en topic nacional, como por ejemplo que ganó el cartel de fiestas, un cartel sobre la defensa del hospital, y claro, el alcalde pues lo censuró y se lo cepilló. Y bueno, pues hubo una respuesta de todas las mareas blancas que consiguió convertir en trending topic la movilización en contra de que se cepillara. Con lo cual, de hecho, de alguna manera hemos conseguido que todos los ataques que han hecho contra las movilizaciones les hemos conseguido darle la vuelta y que se hayan visualizado el ridículo, ¿no? Total que conseguimos parar el hospital, ¿vale? Conseguimos parar la privatización. Bueno, si quieres, ahora seguimos por ahí. Ya. Que como que hemos preguntado por los orígenes y ahora seguiremos por ahí. A María Pilar era en el mismo sentido, que ganar Alcañiz, si tenía algún tipo de antecedentes y se creó desde cero. Los mismos más o menos que la plataforma de defensa de servicios públicos, sí. Tengo la voz baja. Vale. Pues los antecedentes fueron los mismos, una serie de gente que salió con el 15M a la plaza de Alcañiz, que empezó a juntarse, a hablar de temas de la ciudad, diferentes sensibilidades, que bueno, algunos se constituyeron en un partido político, otros ya estaban en otras agrupaciones y empezaron a hablar de hacer algo en Alcañiz de cara a las elecciones del año 2015. Entonces empezaron a hacer reuniones públicas los sábados por la mañana en los que podía participar cualquier ciudadano aportando sus sensibilidades o las necesidades que podía haber en Alcañiz para hacer un catálogo de necesidades y de prioridades de la población. A partir de allí se hizo una lista con todas las prioridades, luego se ofreció a las diferentes personas si querían participar en una lista para el ayuntamiento y se hizo una votación popular entre todas las personas que se habían presentado a esa lista, haciendo una lista electoral en la que la paridad era una cosa muy importante. El hecho de la cremallera,
mujer, hombre, priorizando siempre a la mujer sobre el hombre para darle un empoderamiento que en esta sociedad no existía. Alcañiz es un pueblo tradicionalmente de derechas. No era posible ganar un ayuntamiento, bueno, hubo un precedente, en Izquierda Unida había ganado una vez ganó el PSOE y otra vez Izquierda Unida, pero es muy difícil llegar al ayuntamiento de Alcañiz. Entonces era más fácil llegar desde una confluencia que desde un partido político en concreto, con lo cual, debido a esa causa y a una serie de sensibilidades comunes y a una lucha común por el hospital, fue posible unir a todas las personas y constituir una lista común y un partido común para llegar al ayuntamiento. Se empezó con muchas ilusiones, se creía que se iba a lograr muchos concejales y al final, por diversas causas, por oposiciones desde el propio partido, desde partidos o desde gente que se desbarcó del partido, pues al final se consiguieron 3 concejales y ahora están allí trabajando, seguimos apoyándoles el resto de las personas, seguimos haciendo reuniones semanales, seguimos aportando ideas, estamos abiertos a la gente, con lo cual ganar Alcañiz sigue estando vivo y bueno, de momento, al menos durante esta legislatura, es una opción posible y una opción de lucha. Muy bien. Y en el caso de comisiones, aunque está claro que no ha sido ahora con la crisis cuando ha surgido ni mucho menos, si nos puedes contar un poco algo que más o menos sabemos todos, pero bueno, los orígenes de comisiones obreras, ¿por qué surge comisiones obreras? Sobre todo en el momento que surgió, que no era una democracia liberal como la de ahora. Bueno, pues en el momento que surgió, porque no cabe duda que es que hacía falta alguien que regrupara a estos trabajadores que tenían otras inquietudes, tenían que luchar por sus derechos y de ahí fueron surgiendo en los tajos y en las minas, por lo cual eso ha ido creciendo hasta los momentos que llegamos ahora. Ahora pues ¿qué te puedo contar ahora? Ahora lo que yo te hablo de lo que es la Unión Comarcal de Andorra, seguimos siendo un sindicato muy fuerte, no tan fuerte como anteriormente, estaban las minas, pero muy fuerte y muy comprometido siempre en todas clases de lucha. Por lo cual siempre seguiremos en la lucha, por lo cual nos metemos en las empresas porque no entendemos tampoco que todavía haya empresas que no tengan sindicatos, que no tengan un comité. Por supuesto, si esta comisión es más, de ahí que las empresas, te lo puedo decir por propia experiencia, las empresas a toda costa no quieren que esté el sindicato de comisiones obreras, que no tengan la mayoría en el comité. De hecho, pues, en cosa de un año, a mí particularmente nos han despedido a trabajadores que iban de candidatos en las listas de comisiones. En un caso hemos logrado readmitirlo, en otro caso no, porque no ha querido el compañero, pero eso quiere decir mucho del sindicato de comisiones, que no es lo mismo cualquier sindicato que comisiones obreras. Comisiones obreras, por lo menos lo que ahora me toca a mí, lo que nos toca, no nos quedamos nunca a mitad de camino. Si empezamos una lucha la llevamos hasta el final. El objetivo puede ser el deseado o no, pero vamos, que a mitad de camino no nos quedamos nunca. Y en esa estamos, estar apoyando cualquier lucha digna. Muy bien. A ti, Alberto, no te voy a preguntar, que ya... ¿El origen del PC? El origen del PC, que no me voy a hablar de eso ahora. Pues con lo que me gusta es Aunque lo has apuntado antes, fue el tema del centenario de la Revolución que estamos celebrando. Desde 1920. Y entonces lo que quería pasar contigo era el siguiente bloque de preguntas, y era en el sentido de, es algo que se apuntó antes también, el tema de, sobre todo lo que nos concierne a nosotros como partido dentro del movimiento obrero, si el movimiento obrero, los movimientos sociales deberían pasar de las luchas concretas en las que un poco se acaban en las dinámicas de la resistencia y de... Aunque es bueno también la idea del poder popular, la idea de que la propia gente resuelva sus propios problemas y no espere a que se lo resuelva un gobierno, un Estado que de ningún modo va a estar de su parte. Entonces, si los movimientos obreros, los movimientos sociales deberían empezar a raíz de las experiencias de clase, de las experiencias de lucha que van teniendo, empezar a tejer redes consistentes que no simplemente sean para las instituciones, sino a tejer redes consistentes que acaben en una dirección que es lo que viene a ser el título de la revista. Si vamos hacia una reforma, si creemos que podemos reformar, que tenemos que parar simplemente, con todo respeto,
que parar simplemente el hospital, la construcción privada ya está, o si tenemos que ir más allá, si esto no es un problema solo del hospital de Alcañiz, si va más allá. Bueno, lo primero que hay que ser es, por un lado, optimistas, y en segundo lado, tener una visión estratégica de fondo. Mirar lo concreto, pensar en global, pero sobre todo pensar en estrategia de fondo y en ciclo largo. Cuando la crisis económica estalla, se produce un fruto de las toneladas de drama y desesperación que provoca la crisis económica en la mayoría social trabajadora, se produce el mayor ciclo de movilización social de este país en los últimos 40 años. Dentro de un tiempo lo entenderemos así, pero ha sido el mayor ciclo de movilización de este país en los últimos 40 años desde la transición mal llamada democrática. Ha habido 3-4 huelgas generales, si no consideramos los sindicatos, solo los sindicatos mayoritarios. Ha estado el 15M, han estado las mareas, ha estado estos desahucios, ha estado los mineros entrando en Madrid, han estado hasta las marchas de la dignidad. Eso concentrado en 3-4 años. ¿Qué ocurrió? Imagino que igual pasaba también en Alcañiz como en Zaragoza. Yo salía de casa por las 3 y digo, a ver a qué manifestación elijo ir, porque había una a las 6, otra a las 7, otra a las 8. Fue un ciclo de movilización, en realidad, hasta cierto punto desesperante por la falta de dirección política del ciclo de movilización. De hecho, metimos 1,5 millones de personas en Madrid y nadie pensó qué hacer al día siguiente. Metimos 1,5 millones de personas en Madrid y nos fuimos a nuestras casas. Y fue un ciclo de movilización frustrante porque topábamos contra una mayoría absoluta del Partido Popular. Y sacábamos 1,5 millones de personas a la calle, pero había 180 diputados en el Congreso que bloqueaban todas las medidas. Sí se puede, pero no quieren. Si recordáis las campañas de estos desahucios, y no querían. Y la mayoría que había en el Congreso no quiso. De eso basculamos de una manera, yo diría que incluso violenta, de la lucha social a la lucha electoral. Y vaciamos las calles. Y 2 años después estamos en los gobiernos, por lo menos en Zaragoza, pero las calles están vacías. Y nos sentimos como aquel tronco que ha llevado la marea al final de la playa, pero que la marea ha bajado, pero el tronco sigue ahí. A veces sin muchos sitios donde apoyárselo. Y entonces eso nos lleva a que muchas veces las propuestas de lucha institucional acaben reducidas a veces al reformismo por la falta de un empoderamiento social en la calle. Ese ciclo no ha acabado. Cometimos aciertos, cometimos errores, pero no ha acabado. Y no ha acabado sobre todo porque ya estamos viendo la nueva agenda de recortes que está dibujando la Troika. Y hemos visto lo que ha dicho la Comisión Europea al Estado español, que a Portugal lo saca, pero que a España no lo saca de la agenda de recortes, y ya están dibujando otros 500.000 millones de euros. Más drama y más desesperación en las capas populares de este país. Y eso va a generar contradicciones. Contradicciones entre lo que la gente le han hecho entender que era el régimen del 78 y que iba a vivir mejor que sus padres, y luego la realidad que está viviendo. Y el primer objetivo, acabar y confrontar con esa normalización de los efectos de la crisis económica. Y esa normalización de los efectos de la crisis económica se acaba aglutinando a las personas que sufren los efectos de la crisis económica sobre contradicciones concretas. El hospital de Alcañiz es una de ellas, muy válida. Pero un conflicto laboral concreto también es una muy válida. Un desahucio también es una muy válida. ¿Por dónde empezar? Nosotros como comunistas lo tenemos claro. La contradicción fundamental se manifiesta políticamente en salida regresiva de la crisis o salida social de la crisis, pero la contradicción fundamental, la naturaleza de la contradicción fundamental continúa siendo una contradicción capital-trabajo. Y en el espacio del trabajo es donde se generan las contradicciones y donde se van a manifestar originariamente, como si manifestaron al inicio de la crisis económica, se están manifestando ahora. Hay un crisol de luchas concretas en el movimiento obrero ahora mismo. Y repasemos el panorama, aunque no sean muy oídas. Pero en Zaragoza tenemos desde los trabajadores de la televisión y la radio pública aragonesa hasta el convenio de la hostelería, pasando por nuevas experiencias de movimiento obrero al margen incluso de la propia organización sindical clásica, como puedan ser las Kellys de las camareras de pisos de hoteles. Por tanto, nuevamente el conflicto vuelve a surgir en este nuevo ciclo de movilización social que se está viendo sobre la contradicción capital-trabajo, y políticamente la debemos enmarcar en una perspectiva de salida social de la crisis. Por lo tanto, ahí es el origen sobre el que debemos de trabajar, pero trabajar, como decíamos, con un potente carácter unitario para hacer entender que cada conflicto concreto tiene que ver con el de al lado,
que los problemas y el origen de ese conflicto suelen ser los mismos, que los beneficiados suelen ser los mismos, que los afectados suelen ser los mismos, pero que también las soluciones suelen ser las mismas. Y sobre todo, este ciclo de movilización que se está levantando, y lo hemos visto en las últimas movilizaciones de las mareas, en las últimas huelgas educativas que ha habido, en las últimas movilizaciones de las marchas de la dignidad, no nos tenemos que olvidar tampoco de las movilizaciones potentes que está habiendo en toda la lucha feminista. Y sobre todo ser conscientes de que esta crisis económica está afectando a las capas populares de este país, pero sobre todo está afectando a las mujeres trabajadoras, y que está situando debates encima de la mesa el neoliberalismo, que no solo es la explotación de clase, sino que también es la explotación de género, a la que está dando una vuelta de tuerca con debates como, por ejemplo, los vientres de alquiler. Y que los sectores afectados de la crisis económica hay que darles protagonismo, y que si las mujeres son las afectadas por la crisis económica, desde luego la solución de esta crisis económica también tendrá carácter y rostro de mujer. Es el lema que siempre hemos dicho, de que la revolución o será feminista o no será. Por lo tanto, organicemos y debemos poner a esos sectores afectados por la crisis económica, elevándolo al plano político, haciendo ver que todos los conflictos tienen conexión, pero también al plano político en el ámbito institucional. Cosa fácil de decir, pero complicada de hacer. En el mismo sentido, para Alfredo con la plataforma del hospital, que si la plataforma al final, no que ya si se plantea que al final va a acabar o acabará o seguirá su función relacionada con los servicios públicos y sobre todo con el hospital de Alcañiz, o si debe aliarse con otros sectores, con otro tipo de organizaciones. Viendo que el problema no es solo la privatización del hospital o la privatización de unos servicios, sino el problema es el sistema económico en general. A ver, es que pasa una cosa. Primero, me he equivocado antes porque es una realidad que se da, pero no, la plataforma no era, y todas sus luchas no se ha centrado solo en el tema del hospital. Quiero decir, en un origen en la plataforma, es verdad que el tema del hospital era como muy llamativo y se ha comido a nivel de repercusión social el resto de las cosas, pero hay que pensar, por ejemplo, que en la plataforma está como consorcio, ¿vale? Concretamente, digamos, intentó aglutinar todas las movilizaciones de lucha y demás. Entonces tenía esa perspectiva global, ¿vale? De hecho, la marcha de la dignidad de Aragón salieron de aquí también por el tema del hospital. Claro, era una batalla muy llamativa que movilizaba y tal, ¿vale? Entonces lo que quiero decir que de algún momento, en todo caso, no era una alianza con otros sectores, es que pretendía ser una alianza de todos los sectores. Y de hecho, como ha dicho Pilar, pero realmente no, porque había sectores que no acabaron en ganar la plataforma, quiero decir, me he comentado que estaba el PSOE, también estuvo el CSIC, la UGT, sindicatos que no tenían por qué posicionarse, pero digamos que una parte del núcleo pues, ya tuvo una opción política, quiero decir. Pero entonces, pues claro, es que en el origen ya estaba en eso, y luego el elemento fundamental es que como el elemento más llamativo es el tema del hospital, pues claro, es una decisión política, ¿vale? Era una demanda concreta, pero que necesitaba una plasmación política o gubernamental, ¿vale? Y de hecho, todos los partidos políticos del centro a la izquierda, digámoslo así, pues firmaron un manifiesto en favor del hospital, ¿vale? Entonces ha llegado lo paramos, hubo elecciones, cambió el gobierno, pues entonces ya estaba parado. De hecho, la Federación, y ahora lo digo, hay el autobombo, la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública nos dio un premio en diciembre de las plataformas porque somos la única que hemos parado un hospital, la privatización de un hospital, objetivamente. Y por ejemplo estuve yo y nos decía no recuerdo ahora quién es en concreto, una de la cadena SER, decía, hostia, ¿y cómo no lo habéis? Porque claro, la sensación que se tiene en general es de derrota, de que todas las luchas no han conseguido objetivos concretos ninguno. Y bueno, aquí al menos en lo de pararlo lo conseguimos. Es verdad que después la Comunidad Valenciana se ha revertido privatizaciones en estos momentos, ¿no? Lo de Rivera Salud de Alcira y demás. Pero en ese momento no había ocurrido ninguna cosa. Habíamos sido el primer sitio donde paramos una privatización así, ¿vale?
Entonces, eso es un éxito político fundamental, claro, que era uno de los objetivos de la plataforma y entonces es más llamativo. Ahora, después llegaron el PSOE, formó gobierno con SA y apoyado más o menos, al menos en los presupuestos, por Podemos y por el PES y por Izquierda Unida. Los 4 partidos habían firmado el manifiesto de sacarlo, de hacerlo cuanto antes público y tal. Y este año, pues la plataforma se ha llevado una gran decepción, y eso lo puedo hablar como plataforma, no aparte yo personalmente, pero quiero decir que esos consensos de la plataforma, porque así lo manifestamos, que nos pareció absolutamente lamentable que los presupuestos no contemplaran, bueno, que se presentara una partida de 12 millones que quedaba reducida a 2 millones, y nos parece lamentable, evidentemente creemos, y así lo hemos dicho, que hay unos principales responsables y la plataforma como tal ha pedido la dimisión del consejero Zelaya, pero que los demás se han dejado engañar, embaucar o no se sabe qué, pues nos parece pues también lamentable, ¿vale? Entonces, pues es que quiero decir que sí, que tenemos claro el labor política y de unidad, pero a veces es que el labor institucional, en lugar de reforzar el trabajo de la base, a veces lo tapona, ¿vale? Porque provoca importantes defecciones y creemos que eso no puede ocurrir. Al menos pues, los que más convencidos están en el tema, porque tú decías antes, por ejemplo, Alberto decía, claro, el problema que se está dando ahora es que hemos llegado a esto y no tenemos indios, parece que se han quedado los jefes, ¿no? O sea, hemos llegado a los jefes, pero si cuando los jefes decepcionan a los indios, entonces provocan una mayor frustración y desafección, ¿no? Al menos hay que explicarse, dar explicaciones, y nosotros de algunos aún estamos esperando que vengan aquí a darnos una explicación. Hablo como plataforma, aparte de como que coincide que yo soy miembro del partido, pero que quiero decir, como plataforma también tenemos esa posición, ¿vale? Y totalmente adecuada. Muy bien. Vale, Pilar, en el mismo sentido, era sobre todo la experiencia que habéis tenido aquí hasta ahora y sobre todo también por el mismo lado que apuntaba Alberto, si habéis notado limitaciones en el ámbito institucional, si cuando habéis tenido apoyo detrás de la calle, cuando no, aquí en Alcañiz, vuestra realidad. Nosotros tenemos, por otra parte, que no tenemos fuerza, somos 3 concejales, hay una mayoría absoluta en este momento entre PP y PAR, que no dejan avanzar prácticamente nada, pero sí que los concejales están luchando bastante por ciertas cosas, ir metiendo poco a poco ciertos cambios. En la calle, pues en la calle hemos perdido mucha movilización, hubo como una fuerza muy importante al principio y ahora pues yo creo que se ha de luchar, se ha de empezar a salir más, a hablar con la gente y a volver a dar ilusiones para volver otra vez a retomar la calle. Las instituciones son lo que son y lo que hace es que la gente vaya detrás del día a día. Los problemas diarios van copando toda la fuerza de los concejales y el resto de la gente pues vamos apoyándolos, pero apoyándolos. Entonces necesitaríamos más energía, las energías se van gastando. Luego hay ciertas cosas en las que sí que estamos luchando bastante. Por ejemplo, la remunicipalización del agua es un tema en el que se ha estado trabajando mucho, en el que sí que hay una serie de gente muy interesada. Tenemos apoyos desde fuera de Alcañiz, hemos organizado jornadas, intentamos luchar en ese sentido. Bueno, hay que seguir luchando, seguir defendiendo nuestros principios y nuestros intereses, hacer participar a la gente de nuevo o escucharla, que nos vayan dando sus inquietudes y de cara a las próximas elecciones a ver si tenemos un poquito más de poder para poder hacer cambios reales. Estamos haciendo, pero son muy cortos y nos falta tener mayor poder en el ayuntamiento.
y Antonio un poco en el mismo sentido. Si en este caso comisiones, sobre todo, que es también nuestro sindicato de referencia, si cree que el movimiento obrero, más ampliamente, no solo comisiones, debe aliarse con los movimientos sociales para poder resistir y en el momento que hayamos acumulado fuerzas avanzar hacia unos objetivos comunes que nos... Yo estoy convencido de que sí, porque cualquier movimiento social, cualquier movimiento obrero, los objetivos que tenemos son los mismos, por lo cual ves que esta es una tontería el debate de decir si tenemos que estar unidos a otros movimientos. Por supuesto que tenemos que estar unidos, si al final somos todos los mismos. Eso es lo que hace falta, estar unidos e intentar salir, e intentar un poco, como decía Alfredo, que eso sí, que a pesar de lo que dice Alberto, de que hemos tenido muchas manifestaciones, muchas movilizaciones, yo creo que estos últimos 10 años y más con crisis, por la parte de arriba ves autocrítica del sindicato, nos han aburguesado y ahí no nos han hecho salir a la calle. Con la crisis que hemos tenido teníamos que haber tenido una manifestación cada 15 días y sin más, aún radicalizadas, pero es más, como nos han aburguesado, ahora a ver quién saca a la gente a la calle. Ahora es súper difícil montar otra vez el movimiento. Pero bueno, lo que tú me decías al principio, estoy convencido de que sí, que tenemos que ir todos a una. Y ya para finalizar, la última es lo que, una vez que hemos pensado en qué momento estamos, ¿qué hacemos? Claro que hacia dónde tiramos, hacia la reforma, está clara la postura del Partido Comunista, pero aquí ya la apuntabas y ya la sabemos, pero la reforma, la ruptura y qué papel tiene el Partido Comunista en nuestro caso en la ruptura y un posible proceso constituyente. Nosotros ahí nos enmarcamos la estrategia en lo que denominamos un proceso constituyente de acumulación de fuerzas hacia la ruptura, que como decía lo enmarcamos en la Tercera República Española. Ese proceso de acumulación de fuerzas, como decíamos, debe ser un proceso que se genere desde el conflicto concreto, desde la organización de la gente en el conflicto concreto y elevándolo al plano político. Ahora bien, aquí han surgido algunos debates, ¿no? Yo creo que el plano político, el compañero de comisiones cuando está haciendo sindicalismo en el Tajo está haciendo política también y está elevando el plano político. Lo que hay que diferenciar es el plano institucional del plano político. Eso es importante también. Sí. Aunque tengáis más poder en el Ayuntamiento de Alcañiz, va a haber cosas que no vais a poder hacer. Eso es. Yo vengo de un ayuntamiento donde tenemos más poder que aquí en Alcañiz y hay algunas cuestiones que no se pueden hacer, ¿no? Entonces siempre decimos la diferencia entre el poder y el gobierno, ¿no? Es decir, bueno, nosotros vamos a la institución no a cambiar las cosas, sino a explicar que desde ahí no se cambian las cosas, o que solo desde ahí no se cambian las cosas. Y por lo tanto, la estrategia de ruptura implica la acumulación de fuerzas, pero también para la superación del modelo. Y tenemos que entender que esa acumulación de fuerzas tiene que significar en un momento concreto la imposición de unos intereses sobre otros. Y eso es lo que significa un proceso de ruptura. Un proceso de ruptura que puede ser más negociado o menos negociado, pero un proceso de ruptura en el que, yendo acumulando fuerzas desde abajo, al final esas fuerzas se sienten y digan, no, los intereses a partir de ahora, los que se va a manejar este país van a ser estos y estos. Pero para eso hay que acumular fuerzas. Y las fuerzas se acumulan poco a poco y en los espacios concretos. Porque el poder no reside en las instituciones. Tú vas a las instituciones a hacer política y hay otros que tienen poder fuera de las instituciones que te limitan tu capacidad de acción. Las instituciones no son un ente abstracto, neutral, donde todos jugamos en el mismo campo y con las mismas reglas de juego. Hay otros que juegan con ases en la manga. Con ases en la manga que son pues la legislación, que son las medidas austericidas que vienen de Europa, que son las grandes empresas de comunicación y que son, si la cosa se judicializa, la justicia. Entonces, nosotros jugamos con las manos atadas, es como quien sube al ring con las manos atadas, ¿no? Hay otros que tienen otro poder, que se marcan otros espacios, sobre todo en el espacio de la producción. El que controla lo que se produce en un país y cómo se distribuye y cómo se organiza la producción es el que controla los medios de comunicación, el que controla la justicia, el que controla las leyes, el que controla los parlamentos, y por lo tanto la generación de poder debe ser una generación que, en primer lugar, democratice la producción en este país, quién produce y cómo se distribuye. Eso es lo primero que hay que poner en ese orden de prioridades. Porque hasta que no haya una democracia en las relaciones de trabajo, capital, no habrá una democracia formal en las instituciones. Y eso es
de primero de política, pero de primero. Por lo tanto, una estrategia, como decíamos, de acumulación de fuerzas hacia la ruptura, que la ruptura tiene que significar el cambio de modelo político, el cambio de régimen político sobre otro paradigma, pero también sobre el paradigma, como decíamos, de la democratización de las relaciones de trabajo y de la, vamos a hacer justicia en las relaciones de trabajo. Y ahí quiero acabar con algo positivo. Hay que ser optimistas. Los cambios políticos hay que entenderlos como oportunidades y no como puertas que se cierran. El ciclo que hemos vivido es cierto que ha tenido muchas cosas buenas, nos hemos encontrado mucha gente que no nos encontrábamos y hemos hecho, pues, no solo las marchas de la dignidad, sino gobiernos municipales, pero es cierto que estamos en un momento, ya no solo de los gobiernos municipales, que justo estamos en el Ecuador, sino también en un momento político en este país, en el que la izquierda se está repensando. La izquierda se tiene que repensar. Y se tiene que repensar por todo lo que está pasando, todo lo que está pasando en el Partido Socialista, que también se está repensando, pero la izquierda que no somos del Partido Socialista también nos tenemos que repensar hacia dónde vamos. Y actos como estos tienen que servir precisamente para esto, para repensarnos nosotros mismos, hacia dónde nos queremos encaminar con el futuro que viene, y el futuro que viene es la agenda que ha marcado de recortes la Troika. Y con la experiencia cercana que hemos vivido, que ha sido un ciclo de movilización muy potente, sin dirección política, que nos ha llevado a bascular a lo electoral, y en lo electoral nos hemos encontrado como los troncos varados en el río, que es verdad, pero seguro que si hubiera marea, los troncos se equivocarían menos, Alfredo. Claro. Estoy seguro. Estoy seguro que si hubiera marea, Podemos y Izquierda Unida hubieran mirado mejor esa enmienda. Claro. Estoy seguro. O les hubiera dado más vergüenza torera votar aquello. Estoy seguro, si hubiera habido marea. Pero claro, es que yo como cargo público no quiero ser apoyado, quiero ser vigilado, como si fuera el mayor ladrón del mundo. Eso quiero ser, vigilado. Y las movilizaciones sociales sirven para vigilar. Yo no quiero que la gente me arrope ni me aplauda. Yo mi ego ya lo tengo cubierto en mi casa, ¿sabes? Yo quiero que la gente me vigile, me controle, me sienta fiscalizado por mi gente. Porque si no, la institución te lleva al abismo. Porque eso es un círculo vicioso, que está hecho, no solo las normas están marcadas para que al final se legisle a favor de los poderosos. Es que las normas están marcadas, está eso lleno de alfombras rojas y de palmeros para que los políticos al final se acaben convirtiendo las leyes y a los que dan las prebendas. Y por lo tanto, el papel de la movilización y la tensión social en las candidaturas del cambio es precisamente para fiscalizar y controlar. Y por lo tanto, hay que repensarnos como izquierda política, pero hay que ser optimistas. Yo creo que el ciclo de movilización que viene es un ciclo, primero, en la que el sistema capitalista no tiene alternativa, vuelve a estar encajonado sobre sí mismo, es incapaz de volver a generar beneficios y reproducirse si no es con esta misma salida regresiva de la crisis. Hasta entonces tenía salidas de burbujas financieras y salidas de créditos a la gente para que comprara de segunda, de tercera, hasta generando hipotecas de quinta generación, pero ahora ya no tiene más alternativa para lo que significa en la Europa occidental que la salida regresiva de la crisis económica. Y esa salida regresiva de la crisis económica, si somos capaces de organizar a la gente que lo está sufriendo y somos capaces de organizarla desde la visión de una salida de ruptura, tenemos muchísimo más que ganar que perder, y sobre todo mucho más que ganar que en épocas muchísimo más cercanas. Por lo tanto, acabar con ese mensaje de optimismo. Con la plataforma un poco en el mismo sentido. Para el tema de los servicios sociales, los servicios públicos y los derechos sociales, ¿es posible simplemente una reforma o se necesita una ruptura política o económica para poder garantizarlos de forma continuada en el tiempo? Yo como hablo como plataforma, es la plataforma reformista, ¿vale? Quiero decir, yo te puedo dar mi opinión, pero yo no puedo dar la opinión mía como opinión de la plataforma. Como plataforma. Entonces, evidentemente, yo después te he preguntado antes y después podríamos hablar y demás, entonces hablaré como persona. Pero en este momento hablo como plataforma. La plataforma no entra en principio en planteamientos, digamos, rupturistas, porque es más amplia de lo que consideraríamos que no es posible la reforma del capitalismo, ¿vale? Hay un sector que estamos en ese planteamiento y seríamos rupturistas, pero hay otro sector que no, entonces no ha debatido sobre esto y por lo tanto yo no te puedo dar la opinión de la plataforma en ese sentido, ¿vale? Es verdad, y ahí viene, quiero decir que tampoco somos
vivimos en este planeta y vemos que ahora también sigo hablando como plataforma, entonces entendemos por dónde van los tiros a nivel internacional, ¿no? Y es que sabemos que digamos el estado de bienestar que se generó tras la Segunda Guerra Mundial, pues, el comunismo y todo eso, que lo hemos hablado, ¿vale? Pues ahora no, en principio no mucho miedo no nos han tenido en los últimos años y eso ha producido procesos neoliberales que ha llevado a intentar acabar en todos los países donde existía con lo que se llamaba el estado de bienestar o los derechos sociales que existían como pues, la sanidad, las pensiones y demás. Y eso es un esto que está en todos los sitios. Y sabemos en la plataforma, y lo hemos hablado muchas veces en reuniones y demás, que eso no va a parar, ¿vale? Y que en la actual, y sobre todo en Europa, pues difícilmente va a competir con los países que tienen condiciones de trabajo mucho más bajo. Entonces, pues todo eso lo sabemos, pero no es, en la plataforma no hemos optado conscientemente por la ruptura política, ¿vale? Vale, Pilar, en el mismo sentido, si habéis tenido ese debate, si no, y qué papel, si llegáramos a ese punto, qué papel podría tener un grupo municipal, ya no Ganar Alcañiz, sino un grupo municipal. A ver, nosotros como Ganar Alcañiz hay gente, es una confluencia de gente variada, entonces habrá gente que pensará que lo mejor es romper y otra gente que es mejor reformar, no tenemos una postura común. Simplemente aquí lo que pretendemos es dos ejes, mayor transparencia y mayor participación, que es lo que podemos... No. Sigue. Desde nuestro ámbito podemos hacer. Tampoco podemos llegar más lejos porque no hemos hablado del tema. Realmente no es un tema debatido. Tenemos diferentes pensamientos, supongo, dentro del mismo partido. Para decir algo en mi nombre podría hablar, pero en nombre del partido simplemente. Bien. ¿Qué te había dejado? Sí, yo quería comentar que ahora la plataforma no solamente está con el tema del hospital, sino que aparte de lo que decíamos antes, que muchos estamos trabajando en estabilización y demás, está el tema del agua, ¿vale? Que ha comentado Pilar antes, que también se ha convertido en un elemento de trabajo de la plataforma. Y que hay que... Y digo una cosa, ¿no? Que en Alcañiz partimos de una sentencia. Antes llegó un momento de referencia, ha nombrado Alberto el tema de los jueces. No lo ha nombrado específicamente, pero nombrando cosas del tema de los jueces. Y además, pues todos sabemos, bueno, todos no sé si lo sabemos, pero si no, el que no lo sepa lo voy a decir yo, que Alberto, pues, digamos, ha sido denunciado por una cosa, digamos, peregrina, ¿vale? O sea que... y los jueces pues también tienen mayoritariamente una clase social, digamos. Me refiero que se utilizan todos los instrumentos. Pero aquí, sorprendentemente, ocurrió una cosa rara. Y es que los jueces nos dieron la razón a una demanda de Izquierda Unida, una vez más, como el trabajo institucional puede ser corrupturista, una vez que ya perdimos, que yo digo perdimos porque yo ya no está, porque yo soy de Izquierda Unida, ¿vale? O sea, que no sabía, que creo que lo sabéis todos, pero pues si alguien no lo supiera lo digo. Pues una vez que perdimos el ayuntamiento, posiblemente tuvimos unas posiciones mucho más rupturistas, ¿no? Y entonces denunciamos un falso crédito que se dieron y que me dejó una pasta en el tema, que si todos los ahorros casi nos los cepillamos allí en el abogado y tal, pero ganamos y después fuimos al Tribunal Superior y ganamos, y entonces demostró que era falso, que era mentira, que no, era ilegal la prórroga que habían dado 29 años, el agua privadita de ellas. Y entonces, bueno, pues a partir de esa sentencia, que un partido político tomó una iniciativa institucional, denunció, y tuvimos la suerte de que jueces en ese momento tuvieron una actitud democrática y progresista, pues, y justa, ¿vale? Fueron bastante justos. Pues que nos, por desgracia, no siempre es así, eso lo sabemos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se ha podido retomar el tema de la remunicipalización y se está trabajando también en ese ámbito. De todas maneras, yo quería decir algo más, porque aquí también engancha mucho con la realidad local algunas cosas
Sí, eso también. Eso igual. Y por último, Antonio, pues con el tema del sindicato, sobre todo aquí centrado en una zona que ha sido una zona minera y una zona que ha sido una referente sindical a nivel de Aragón y a nivel de España en muchos sectores. ¿Qué planteamiento se puede tener ante la situación? Si reformar, si una ruptura, y qué papel puede tener un sindicato de 1 millón de afiliados. El sindicato puede y debe tener un papel muy importante, pero yo lo que creo que primero habría que empezar dentro del sindicato a hacer esa ruptura, y creo que, como he dicho antes, yo hablo del sindicato, como te he dicho antes, últimamente el sindicato, bien lo sabréis, el sindicato se ha convertido en una gestoría. A veces vas al sindicato, van a arreglar papeles, que no está mal porque también estás echando la mano, pero no es la labor en sí de un sindicato, es la gestoría. Y lo que tenemos que empezar es por cambiar eso, que el sindicato sea lo que dice la palabra, no hay que buscar más sindicato. Buscar los tajos, ayudar a la gente, buscar el bienestar de los obreros, seguir con la lucha obrera y en sí es eso, empezar a hacer otra vez sindicato y dejar tanto la gestoría que hemos tenido estos años. Bueno, pues muchas gracias, y ahora ya dejo de preguntar yo, y vosotras y vosotros, ya que habéis venido, que tengáis la oportunidad de preguntar lo que queráis. ¿Tú? Sí, yo quería hacer un comentario. Por una parte, estoy muy contento de ir a hablar al compañero de comisiones obreras que ha hablado, porque yo hace ya muchos años, cuando empezó el tema de la crisis, sobre todo antes de que emigrara a Canadá por motivos económicos, yo he tenido que ir 3 años por ahí a currar, porque aquí no podía hacer nada. Yo le planteaba a un secretario general de un sindicato que cuando el sindicato iba a tomar una opción política, no sobre un partido concreto, pero una opción política sobre lo que estaba pasando. Y a mí me contestó ese secretario que el sindicato era un sindicato y que no podía hacer política. Y yo dije, joder, yo pensando para mí, pues sinceramente pienso que estás muy equivocado, porque si un sindicato es un sindicato de clase, si un sindicato de clase no hace política, estamos muertos. Y la política no entendiéndola como ir a la institución, sino como hacer el planteamiento que hacía el compañero, ¿no? Sí que pienso que igualmente, pues eso, que tiene que empezar por sí mismo el sindicato, de dejar de ser una gestoría, que está muy bien, pero empezar a ser otra cosa más, ¿no? Eso por un lado, me alegro mucho ir al compañero. Gracias, y luego, un tema que estoy yo viendo muy importante, porque ahora tengo la suerte de trabajar en un instituto con gente joven y tal, y lo decía el compañero Alberto al principio de su intervención, el tema de que ya llevamos 10 años de crisis. Tenemos que tener mucho cuidado con un tema y con una batalla que nos están ganando. Y es que hay gente de 17 y 18 años que tiene muy asumida la mentalidad de esclavo. Que tiene asumido que tiene que ir a Inglaterra a estar trabajando de Open 10 meses y quiere aprender inglés sin cobrar un duro. Que tiene muy asumido que tiene que ser becario y que es maravilloso que una empresa le dé la oportunidad de ser becario y de estar por la puta cara trabajando. Cuando yo como trabajador no le trabajo a una hora a un tío sin que me la pague ni muerto. Pero yo tengo 32 años. Tenemos que plantearnos que hay gente de 17 y 18 que su conciencia política la está teniendo y se la está educando en la crisis. Y eso es muy peligroso. Porque nosotros tiraremos del carro hasta que tiremos del carro, pero no vamos a estar gente... Los que cambian las cosas no son la gente de 50 ni 60 años ni de... ¿Vale? Me da mucho miedo y lo comento y tal, tenemos que andar con mucho cuidado de que hay gente que está asimilando, hay una nueva generación que está asimilando la mentalidad de esclavo. Entonces, pedir a todas las organizaciones que hay aquí y a otras muchas que no están, hace un tiempo parece que no se podía movilizar uno en la calle y hacer política, ¿vale? Que la política había que, fuera. Hostia, que las políticas son personas. Si no estamos nosotros, están ellos. La institución no te dejas, como dice Alberto. Hay que fiscalizar, sobre todo fiscalizar a la gente que está allí, presionarla, estar siempre encima de lo que se hace. Pero yo pienso que ahora, dada la experiencia, a lo mejor conseguimos romper esa barrera de que la política es el enemigo y en la calle hacemos así, arreglamos las cosas. No, ni haciendo así en la calle vamos a arreglar las cosas, ni desde la institución sola tampoco. Si somos capaces, los sindicatos, las plataformas, los partidos clásicos, los nuevos, los viejos, de encontrar un anclaje común y una bandera común a la que seguir, por lo menos para romper con este sistema, luego ya veremos qué construcción le damos. Pero vamos a encontrar esa bandera para tirar todos detrás y vamos a hacer política a la gente de la calle, que si no la hacemos nosotros la harán otros. Pero sobre todo eso, cuidado con los que vienen, que no hay una mentalidad crítica,
No hay una mentalidad, lo tienen todo muy asumido. Están enamorados de trabajar sin cobrar. Cuidado que es muy peligroso ese tema, ¿eh? Nos vamos a encontrar con un problema muy grave de aquí a un tiempo. Si no somos capaces, de los que estamos ahora aún con fuerzas, de pegar un apretón final a este tema. Porque nos están haciendo la guerra del desgaste. A largo recorrido, a largo recorrido, hasta que los que estemos aquí nos cansemos y los que vengan detrás les aplaudan. Así que yo creo que tenemos una labor común que hacer todos respecto al tema. Gracias. ¿Alguna palabra más? Y así juntamos varias reflexiones y preguntas para responder a la vez. Raúl. Bueno, complemento un poco lo de Darío y también lo que habéis ido comentando. Más o menos, especialmente Alberto, pero bueno, ha ido saliendo en los que habéis ido comentando, como tiene motivo la charla, el título de ruptura o reforma. Nosotros tuvimos aquí en Alcañiz una experiencia de gobierno y no es que me aterra o me da miedo en algún momento que las experiencias se olviden. Ese acumular fuerzas que estoy comentando en algún momento, nuestro recorrido político y la gente un poco que nos rodea, es importante que vayamos observando, aparte de fuerzas, también experiencias de lo que ha sido nuestro recorrido político, tanto en gobierno como en oposición. Entonces, la experiencia de gobierno, como habéis ido comentando, especialmente Alberto decía, te dice claramente que el poder no está en las instituciones. Y esta frase que a lo mejor puede parecer rimbombante y puede parecer incluso chula, tiene mucha profundidad, tiene una carga de profundidad que no nos podemos imaginar hasta que no estamos dentro de la institución. Y con esto no quiero decir tampoco que no se mande nada, pero verdaderamente en las decisiones importantes mucha parte del poder está fuera. Entonces, reconociendo eso que especialmente se da cuenta uno cuando está gobernando, la alternativa casi que ya no existe, bajo mi punto de vista. No hay alternativa entre reforma y ruptura. Hay ruptura, punto. No hay más. Se podría hacer de una manera, se podrá hacer de otra, pero cualquier oportunidad que tengamos tiene que ser hacia la ruptura y veremos hasta dónde llegamos. Yo lo he reflexionado mucho después de todos los años que vivimos, depresiones, etcétera, etcétera, y la experiencia que me hice es eso. Entonces, por eso yo estaba muy interesado en la experiencia de Zaragoza, y la verdad es que especialmente veo con mucho agrado y con mucha satisfacción la experiencia de Pablo y de Alberto, y me encanta cómo están llevando el gobierno, porque aunque quizás no lo hemos hablado, pero yo creo que algún eco de lo que hemos reflexionado aquí en Alcañiz, algún eco os ha ido llegando, y no quiero dar lecciones de ningún tipo porque seguramente eso ya vosotros lo llevabais en la cabeza. El sistema simplemente no nos va a dar ninguna oportunidad de hacer amable el sistema, y el sistema será amable en tanto lo presionemos. El sistema no se va a dejar dominar dándole palmaditas en la espalda. El sistema, si no ve en contrapoder fuerte, no va a hacer concesiones, y esa es una gran lección que de una manera u otra tenemos que aprender y que yo creo que los ponentes lo tienen claro. Gracias. ¿Alguien más? Si queréis responder a alguien o... Yo voy a responder desde aquí porque no me deja responder. Entonces, pero voy a no responder, sino comentar algo. A ver, yo quería hablar como allá porque yo creo que hay un elemento importante, y es que cuando lo de la reforma ruptural, bueno, es un poco repetir lo de Raúl, pero voy a sacar más, ¿vale? El tema es que pasa una cosa. Nosotros, la experiencia es que ahora hablo, ya no hablo como plataforma ni nada, hablo como Alfredo, que a su vez si te lo permite tu plataforma, es miembro del PC y de Izquierda Unida, ¿vale? Entonces, desde la experiencia, quiero decir, aquí yo creo que es la prueba, bueno, habrá sido en muchos sitios, pero creo que la experiencia de aquí es muy importante trasladarla. Hemos conseguido que es el 10º aniversario de la victoria de Izquierda Unida de Alcañiz no fue Izquierda Unida de cualquier sitio, y no es por que fuéramos mal, es que ya fue un proceso de unidad popular. Quiero decir, no ganó Izquierda Unida, ganó una cosa que sería perfectamente equiparable a trabajo en común o a izquierda a ganar. Quiero decir, ya conseguimos ganar mediante la unidad popular, ¿vale? Conseguimos implicar a todas las asociaciones de Alcañiz, a todo el mundo que se movía en la elaboración del programa electoral. Fue impresionante, ¿vale? Por eso ganamos.
¿No creéis que es una cosa de eso? No gana Izquierda Unida con la Izquierda Unida, sino ganó un proceso de unidad popular. Llegamos al gobierno y claro, creíamos que desde el gobierno se podía hacer reforma, lógicamente, porque estábamos con la tradición carrillista. ¿Y qué ocurrió? Pues que no nos dejaron hacer nada, ¿vale? Bueno, hicimos cosas, pero han conseguido que el recuerdo de la etapa nuestra, y eso sí que me gustaría que nos pasara a vosotros, es como una etapa que no existió. O sea, han conseguido hasta cerrar las cosas que pusimos en marcha. Bueno, esta la pusimos en marcha, ¿vale? Posiblemente la única que queda, ¿vale? Todo lo demás está cerrado. O sea, se han dedicado a cerrar, a cerrar textualmente. Ahí tenemos un centro joven que era modélico, era la hostia, está cerrado. Teníamos el centro infantil que fue premio de arquitectura, está prácticamente cerrado. Tenemos un reglamento de participación ciudadana que fue modélico en eso, elaborado por la ciudadanía, y no, pues conseguimos meterle un gol con el tema de cuando vino la directora del salón. Quiero decir, hay que pensar que no se conforman con no dejarte hacer nada, sino que lo poco que hayas hecho, cuando pases, te lo van a cerrar y posteriormente pasarás a la historia como un manirroto, que eso lo hemos pasado, como que hemos hecho la peor gobierno que ha tenido el camino, ¿vale? Y no hemos sabido defenderlo, ¿vale? Y yo quiero decir, yo creo que eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no cabe la ruptura, que con los otros que no permiten en determinados territorios ni la mínima reforma, y en algunos otros territorios, si entras en la componenda, aún te dejan hacer algo, si tienes una ley social. Entonces, solo cabe, yo lo tengo claro, pero creo que eso, una cosa que hemos hecho mal, por ejemplo, en Ascañiz, la Izquierda Unida, es de alguna manera reclamar los errores, quiero decir, reclamar lo que hemos hecho, ¿vale? Yo creo, ya tú sabes que yo te pregunté de hacer una jornada sobre ese tema. Es que no cabe otra opción que la ruptura, ¿vale? Eso bien Lenin lo sabía perfecto y no había otro camino que no se podía reformar, ¿no? Pero es que la experiencia nuestra en un país, en una ciudad o en un pueblo burgués, tradicionalmente burgués, donde no ha habido esto, no te dejan tocar nada, ¿vale? Y eso tenemos que asumirlo como realidad. Y entonces a mí sí que me encanta cuando veo a Alberto tocando la moral, porque al menos se lo dice, y al menos yo creo que, no sé si podremos hacer más, pero la gente tiene que saber que si quiere hacer, tiene que movilizarse, y si no se moviliza no podrá hacer Alberto nada. Si queréis contestar alguna de las cosas. Sí, bueno, lo que comentaba Darío es cierto que nuestro mayor problema o la baza que están jugando los que tenemos enfrente es la normalización de la crisis económica. Ese es su plan, la normalización de la crisis económica y la institucionalización de la crisis económica. Y dar esa segunda transición, ya lo decimos, con el cambio de la corona y con el cambio en toda la legislación incluso en cuestiones que eran intocables, como era la Constitución española, pues bueno, pues un día de la noche a la mañana, con nocturnidad y alevosía, se cambió. Ahí nosotros tenemos una tarea fundamental, psicológica, que es la de explicar a la gente de una manera ilusionante que hay alternativa. Y que la alternativa está en el espacio de la izquierda política. Porque hay otro problema tangencial a ello, y es la búsqueda de alternativas en otros espacios. Y es lo que estamos viendo que está surgiendo en Europa y que surgió en este país en otras épocas, que son salidas, pues vemos salidas tipo Trump, tipo Le Pen, tipo xenofobia, tipo racismo, tipo salidas hacia la extrema derecha. Por lo tanto, la tarea de generar una alternativa que de manera didáctica explique que hay otra forma de sociedad y que esa sociedad, de otra forma de sociedad, significa la superación de este modelo y significa desde la ruptura, eso es una tarea que puede tener consecuencias peores incluso que la normalización de la crisis económica si no la hacemos bien. Y ese es el reto que tenemos. Y con respecto a lo de la institución y la reforma o la ruptura, yo creo que el objetivo no se entendería
que hubiese una estrategia que no fuese rupturista si hacemos una correcta caracterización de cómo funciona el sistema capitalista. O sea, si entendemos lo que es el capitalismo y cómo desde el objetivo de las bases materiales de la forma de producir va generando una superestructura institucional y una superestructura ideológica, y que no nos estemos manejando en el campo ideológico y en el campo institucional pensando que son neutrales, porque es la mayor de las torpezas que podemos hacer. Si tenemos claro eso, solo hay una estrategia, que es la estrategia rupturista. Ahora, si entendemos que el capitalismo es reformable, que el capitalismo puede llevarnos a una gestión amable de sus propias contradicciones, en la que, bueno, más o menos todos estemos con unas ciertas condiciones de vida, si consideramos que eso es así, la estrategia lógica es la reforma, está claro, que es el error que han cometido la izquierda política en este país y en la Europa occidental en los últimos 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, esa lógica y esa dinámica tenía un objetivo claro, y Alfredo lo decía, es hacer de contrapeso a una alternativa organizada a nivel mundial que planteaba un cambio de modelo, que era la Unión Soviética. El estado del bienestar surge en Europa occidental para evitar que partidos comunistas y organizaciones cobren fuerza y se pasen al socialismo. Pero en el momento que la Unión Soviética cae, ya no hay contrapeso y el estado del bienestar sobra. Y esa es la dinámica a partir de los años 80 y 90, cuando ya se sabía que la Unión Soviética iba a desaparecer, cuando ya se cargara el estado del bienestar. Y eso es un ciclo largo de la economía. Y el estado del bienestar ya no está dispuesto a mantenerlo el capitalismo. La crisis de la socialdemocracia tiene que ver precisamente con esto. ¿Por qué hay crisis socialdemócrata en España, en Francia, en Italia? Porque el capitalismo ya no está dispuesto a ofrecer una salida socialdemócrata, una salida que a partir de pequeñas reformas institucionales desde el pacto, desde el consenso, se consigan derechos para la mayoría social. La crisis que tiene el Partido Socialista es la crisis de la socialdemocracia. A partir de ahí, la ruptura, lo que tenemos que tener claro es que sobre todo es un proceso a largo plazo, un proceso de acumulación de fuerzas. No es un recurso oratorio. El trabajo de la ruptura es a veces más tedioso y más gris que el trabajo incluso de la propia reforma, y es el trabajo pequeñito, militante, de ir acumulando fuerzas en cada uno de los espacios, en el espacio sindical, en el espacio social, en el espacio de los movimientos de plataformas de defensa de la sanidad. Es un trabajo de hormiguilla el trabajo de la ruptura, no es algo muy bonito que puede ser un recurso oratorio, es un trabajo constante. Es un trabajo constante en el que también, en esa constancia, en ese conflicto concreto, tenemos que dar explicaciones a todo esto elevando el plano político. Y el problema y el talón de Aquiles es la institución. El talón de Aquiles es la institución. La institución es lo que nos lleva a equivocar. La institución es lo que nos equivocó hace 40 años. A nosotros, y ahora hablo como Partido Comunista. Yo nunca he dejado de hablar como Partido Comunista. Lo que nos equivocamos fue otra vez con la institución. Lo que se equivocaron hace 100 años era la institución. Lo que pensaban los socialdemócratas cuando discutían con Lenin es que en el Parlamento alemán se estaban dando soluciones a la clase obrera alemana, y votar los créditos de la guerra era bueno para la clase obrera alemana, porque la institución distorsiona la realidad, como la cueva de Platón, porque la han construido ellos, y al final, aunque mandemos a los mejores, si no los controlamos, les acaban distorsionando la realidad. Y hace 40 años nos ocurrió lo mismo, nos volvimos a equivocar y nos volvieron a hacer creer que desde la institución podíamos mantener el pacto del 78, y no lo pudimos mantener. Y era un buen acuerdo, sí, puede ser que fuera un buen acuerdo. Lo que pasa es que en 40 años no lo hemos sabido defender, porque nos hemos dedicado al monocultivo de la institución. Y cuando ha habido que defender la sanidad, la educación, el derecho al empleo, nosotros no teníamos una fuerza con la que ir a exigirlo. Pero ellos sí que tenían una fuerza con la que ir a exigir el derecho a la propiedad privada. Y nos ha tocado, en 40 años, no hay Dios que no haya incumplido el derecho a la propiedad privada, o el derecho a la unidad de España. Se ha cumplido a rajatabla esos derechos, pero porque han tenido un poder fuera de la institución para hacerlos cumplir. Pero nosotros no hemos tenido esos poderes que están fuera de la institución para hacerlos cumplir. Y esto hay que explicarlo a cada conflicto concreto, y en cada situación concreta hay que explicarlo, porque si no, al final la deriva institucional es a la que te lleva. Y experiencias como Zaragoza en Común, yo creo que se está haciendo un buen trabajo por parte de todos los concejales, se está haciendo un buen trabajo, pero sobre todo por intentar llevar la situación precisamente al discurso político y al generar discurso, y el llevar temas, yo qué sé. Bueno, nosotros tenemos problemas con la justicia en todos los lados, eso lo tengo yo, porque tenemos todo paralizado. Yo tengo paralizadas muchas cosas, es verdad,
procesos de remunicipalización, el pacto convenio municipal, las inmatriculaciones de la Iglesia Católica también nos las habían paralizado, nos han paralizado lo del Príncipe Felipe, hasta el gobierno de Aragón han paralizado lo de la lucha contra la concertada. Se ha visto que cuando realmente has intentado hacer políticas de izquierdas ciertamente transgresoras para el momento en el que vivimos, vienen otros señores que son los jueces y te lo paran. Pero esto hay que explicarlo también hacerlo ver. Es decir, hostias, las trabajadoras del 010 siguen sin cobrar, llevan ya 2 meses sin cobrar, pero el juez vela por los derechos de la COE y paraliza el proceso de remunicipalización, pero no vela por el derecho de 14 trabajadoras que llevan 2 meses sin cobrar. Y hay que explicar solo a la gente que la justicia no es igual para todos, que la justicia aquí también tiene una enorme composición de clase y que vela por los derechos de los empresarios, pero no por los derechos de las trabajadoras. Y desde ese conflicto concreto hay que explicarle eso a la gente. Y que al final no caigamos nosotros en ese mismo error, porque al fondo lo hacemos a veces, Mira nuestros propios códigos éticos. Nuestros propios códigos éticos están muchas veces dispuestos a lo que diga un juez. Si un juez determina que este compañero es culpable, lo sacamos de la lista. Nosotros mismos, Yo no sé por lo del código ético, pero cuando me ha pasado porque estoy imputado por movidas, ¿no? Pero al final, nosotros mismos en Zaragoza en Común y en Izquierda Unida, diseñamos nuestros códigos éticos en base a lo que diga la justicia, para que veáis cómo acabamos asimilando el propio discurso, Y son ellos y sus herramientas las que nos acaban distribuyendo hasta qué compañeros pueden y no pueden estar en las instituciones. Yo quiero que a cualquier compañero lo podamos echar, pero que lo decida el plenario de ganar Alcañiz, de ganar Zaragoza o de donde sea. Que no me lo diga un juez cuando un compañero puede seguir. Pues todo esto son pequeñas batallas que evidentemente son ideológicas. Y para eso hay que trabajar el debate ideológico. No ir muchas veces en el día a día y en el tuntún de lo que va ocurriendo, que es verdad que a veces pasa, vas gestionando, pero vas gestionando sin darte cuenta que estás gestionando como una ruedecilla de hámster. Sí. Que la ruedecilla la han puesto ellos y la hacen girar hacia donde quieren que giren, ¿no? Y perdón que me... Pues si no hay más palabras del público, vamos a dar ya por cerrado el acto. Y muchas gracias por haber asistido y nos veremos en más, como la agrupación de Bajo Aragón Histórico.